Nunca imaginé el dolor que atraviesan mis mascotas cuando las abandono. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire, pesado y frío, caló hondo en mis huesos mientras miraba a mi perro, Max, con sus ojos grandes, llenos de preguntas que no podía responder. ¿Por qué? Parecía preguntar su mirada, y cada segundo que pasaba sentía que mi pecho se apretaba más. Era un instante congelado en el tiempo, un silencio atronador donde el latido de mi corazón resonaba con un eco de culpa. Vivía en un barrio animado, con risas en cada esquina y niños jugando, pero en casa, la atmósfera era distinta. Mi familia luchaba por salir adelante, y cada día era una batalla entre el deber y el amor. Max, junto con Luna, mi gata, eran el refugio en medio de esa tormenta. Ellos eran mi alegría, mis cómplices, mi razón de sonreír. Pero la presión se volvió insoportable. Las cuentas acumulándose, las despedidas a tareas, los gritos ahogados por la frustración. Decidí que, tal vez, dejar atrás a mis mascotas me liberaría de esa carga. No comprendía en aquel momento que, dejando a Max y a Luna, también me estaba abandonando a mí misma. La presión se transformó en un nudo amargo en mi garganta. Lloré mientras pensaba en el frío viento que susurraría sus penas en mi lugar. ¿Qué les pasaría cuando mi figura desapareciera en la distancia? El sacrificio de renunciar a su amor incondicional fue una revelación desgarradora. Comprendí que sus corazones eran más sensibles de lo que creía. Como un engranaje que se descompone sin aviso, la culpa comenzó a morderme. Cada ladrido que se apagaba tras de mí era un grito sordo que resonaba en mi mente. Cuando finalmente llegué al coche, con lágrimas en los ojos, no pude evitar mirar hacia atrás. La imagen de Max, con su pelaje dorado brillando bajo el sol, y Luna, acurrucada a su lado, se grabó en mi mente. Su confusión, su tristeza. Cada zancada que daba me arrastraba más hacia un abismo de soledad y arrepentimiento. No quería mirar atrás, pero su silueta persiguió cada paso. Estaba en un camino incierto, un sendero que me conducía hacia un destino desconocido. Justo cuando iba a encender el motor, mi teléfono vibró en el asiento. El brillo de la pantalla era como un faro en la oscuridad. Una notificación, un mensaje que no esperaba. Lo abrí con manos temblorosas. ¿Por qué me dejaste?, decía el mensaje. Mis lágrimas caían al suelo mientras leía las palabras, no de un humano, sino de mi propia mascota, como si fueran sus pensamientos. Era como un eco lejano de sus gritos ahogados. ¿Cómo podía ser posible esto? ¿Cómo podían ellos sentir tanto dolor, incluso a través de la distancia? ¿Qué les había hecho? La revelación golpeó mi corazón como un mazo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perderás ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un manito arriba. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Un grito ahogado escapó de mis labios al leer aquellas palabras. Era demasiado, un peso insoportable que se hacía más grande en mi pecho. ¿Cómo podía esto suceder?, me preguntaba una y otra vez mientras el tiempo transcurría en un susurro. Sentía que la desesperación se colaba en mis venas, dándome un impulso a la acción, pero estaba paralizada por el miedo y la culpa. Fui consciente de que mi decisión de dejar a Max y a Luna no era solo un acto por el bienestar de nuestra economía familiar. Era un enfrentamiento doloroso con mis propios límites, con mi capacidad de amar y de sacrificarme. Mientras el ruido del motor se volvía más insistente, las imágenes de aquellos momentos compartidos llenaban mi mente. Las tardes en el parque, las travesuras de Luna y la forma en que Max me miraba con devoción pura, como si yo fuera el mundo entero. ¿Y si los llamo?, me dije en un arranque de desesperación.
La idea me llenó de una pequeña chispa de esperanza, como si con ese simple gesto pudiera encontrar el alivio a esta carga. ¿Pero quién los cuidaría si me quedaba? La voz de la razón me recordaba que mis problemas seguían ahí. Sin embargo, esta pequeña lucha interna me llevó a abrir el contacto para buscar una solución, aunque fuera temporal. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, abrí el grupo de WhatsApp donde compartía mensajes sobre ellos. Alguien podría quedarse con Max y Luna por un tiempo, me vi escribiendo, incluso antes de pensar en las palabras. Mi dedo titubeaba en el teclado, pero envié el mensaje y observé cómo los puntos de vista leían con curiosidad, esperando respuestas. La espera se sintió eterna. Cada segundo era un recordatorio del vacío que sentía en mí al no tenerlos a mi lado. Pero justo cuando el desánimo comenzaba a calar en mi ser, llegó la respuesta. Yo puedo cuidar de ellos, decía un mensaje. La esperanza resurgió como un rayo de sol después de una tormenta. Era Sara, una amiga del vecindario que siempre había adorado a los animales. El alivio fue instantáneo, pero con él también vino un nuevo miedo. ¿Sería suficiente? Los días pasaron y a medida que sucedían, las grietas de mi culpa seguían abriéndose. Las imágenes de Max y Luna ocupaban mis pensamientos y me rehusaba a seguir llevando mi vida adelante sin su presencia. Decidí intentar olvidar el dolor de su partida a través del trabajo. Una decisión desenfrenada que se convirtió en una escalera de desdicha. Sin embargo, el dolor dejó una huella imborrable. El eco de sus ladridos y maullidos resonó en cada rincón de mi mente, mientras las imágenes de sus miradas tristes se estampaban con fuerza. Intenté consolarme con cada nuevo proyecto, cada tarea, bebidas con mis amigos, pero nada llenaba el vacío que Max y Luna dejaron. La alegría superficial solo intensificaba el desasosiego que me perseguía. Una mañana, después de una noche difícil, llegó un mensaje inesperado de Sara: Max no está bien. Te necesita. Las palabras estaban cargadas de un peso que me invadió. El aire se me escapó de los pulmones y la realidad se convirtió en un abismo. Corrí a casa, sintiendo que el tiempo se detuvo, mientras un nudo se formaba en mi estómago. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué no había estado allí? Era demasiado tarde para que lo supiera. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta, y la casa se sentía extrañamente silenciosa. La ansiedad subía, y mi corazón golpeaba con fuerza en el pecho al cruzar el umbral. La visión del familiar hogar desbordaba en un torbellino de recuerdos felices, pero ahora solo mostraba un frío ambiente que me estremeció. ¿Podría recuperar el amor que creía haber perdido? ¿O sería simplemente un eco de lo que alguna vez fue? Al mirar a Max, tumbado en su cama con Sara acariciando su cabezota, las lágrimas brotaron de mis ojos. El mundo se desdibujó mientras me acercaba a él. Pero un rayo de esperanza me llegó al ver su mirada, aún llena de esa mágica conexión que habíamos compartido. Sin embargo, la pregunta seguía resonando: ¿sería yo capaz de perdonarme el dolor que le había causado? Cuando me acerqué a Max, la desesperación se intensificó. Su respiración era tenue, un murmullo de vida entre el miedo y la esperanza. Agaché mi rostro junto al suyo, sintiendo su calor aún presente bajo su pelaje. Mi mano, temblando, le acarició la cabeza, y pude sentir cómo sus ojos intentaban abrirse, buscando reconocerme entre la niebla de su malestar. ¿Qué te ha pasado, amigo?, murmuré, la voz quebrándose. Sara, con la mirada llena de preocupación, se puso de pie. No he podido llevarlo al veterinario todavía. Estaba esperando que llegases. La culpa volvió a envolverme como una sombra oscura. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran a tal punto? La decisión de alejarme de ellos había sido una elección egoísta, una que ahora pesaba más que nunca. Mientras trataba de calmar a Max, sentí que las lágrimas se deslizaban por mis mejillas, bañando su pelaje. Quiero hacer lo correcto, pensé, mientras un torrente de emociones inundaba mi pecho. Voy a llevarlo al veterinario ahora mismo, le dije a Sara, en un intento de ocultar la aterradora sensación de que era demasiado tarde.
Ella asintió, y su expresión suave me ofreció un momento de consuelo en medio de la tormenta que se cernía en mi corazón. Subía Max a mi coche, sus ojos estaban llenos de amor, aún en su debilidad. Mirándolo, recordé cada viaje que habíamos hecho juntos, cada aventura en la que siempre estaba a mi lado, sin importar las circunstancias. No voy a permitir que esto termine así, murmuré, mientras mis ojos se llenaban de determinación. Pero al mismo tiempo, un profundo temor me hizo cuestionar si realmente podría salvarlo. El viaje al veterinario fue una mezcla de momentos agonizantes y otros en los que calma y esperanza se entrelazaban, pero cada vez que miraba a Max, entendía que mi amor por él debía superar mi miedo. Mientras esperaba en la sala de urgencias, observando a otros animales y sus dueños, me sentí transportada a un mundo donde cada mirada tenía una historia, un dolor y un acto de amor. Finalmente, un veterinario salió con una expresión que me hizo sentir que el tiempo se detuvo. Lo sentimos, su salud está deteriorada, dijo, y esas palabras resonaron dentro de mí como un eco de mi culpa. Vamos a hacer todo lo posible, pero necesitamos que usted esté consciente de la situación. Esas palabras caían como un peso en mis hombros. Y si no puedo salvarlo, pensé, cada pulsación de mi corazón marcaba el compás de una ansiedad que no podía sacudirme. El mundo se tornó más lento a mi alrededor mientras el veterinario continuaba explicando. La mejor forma de combatir esto es a través de un tratamiento inmediato, si lo desea. Pero tendrá que ser constante y comprometida. Volvieron a surgir las dudas. ¿Lo merezco? ¿Puedo ser la persona que necesita en estos momentos?, cuestioné, mientras mis pensamientos chocaban como olas. Pero una pequeña voz dentro de mí comenzaron a brillar. Este es tu tiempo de redención, de ser quien siempre has querido ser para ellos. Con una decisión determinada, respondí al médico que hacía todo lo que fuera necesario. A medida que se llevaran a Max entre sus brazos, sintiendo que se alejaba de mí, un torrente de emociones me abrumó. Por favor, cuídalo, supliqué, y ellos asintieron mientras sucedían. No podía evitar la preocupación, el temor de que no fuera suficiente, pero sabía que necesitaba confiar, no solo en ellos, sino también en mí misma. Las horas pasaron, eternas y desgastantes, hasta que el veterinario finalmente salió con una sonrisa tenue. La cirugía fue un éxito. Sin embargo, requerirá atención constante. Es un proceso, pero parece que con amor y cuidados, tiene muchas posibilidades de recuperarse. La exhalación que liberé fue un grito de alivio, como si un peso inmenso se hubiera levantado de mis hombros. ¿Puedo verlo?, pregunté, y la respuesta afirmativa del médico llenó mi corazón de esperanza. Cuando entré en la sala, encontré a Max dormido, con una pequeña venda en su pata. Sentado a su lado, sentí que el amor que había dejado escapar comenzaba a recuperar su forma. Prometo no fallarte más, le dije, mientras acariciaba suavemente su pelaje. La conexión que existe entre nosotros se sentía más fuerte que nunca, como si sabía que estaba aquí por él, pero al mismo tiempo, una inquietud se instaló. Las decisiones que había tomado no se desvanecerían. De repente, el ruido de un mensaje llegó a mi teléfono, atrapando mi atención. Era Sara, con un mensaje que casi me detuvo el corazón. Luna ha desaparecido, y no puedo encontrarla. Los colores de la habitación se desvanecieron, y el aire se volvió denso. ¿Era posible que este ciclo de dolor e incertidumbre continuara? La idea de haber perdido a mi otra compañera, en un momento en el que justo empezaba a reconstruir mi mundo, era un golpe más difícil de soportar. ¿Cuánto más podría resistir antes de que se rompiera todo de nuevo? El frío azotaba la ventana mientras miraba a Max reposar, ajeno a la tormenta que enfrentaba mi corazón. Sus suaves respiraciones se convertían en una melodía cálida en medio de mi angustia. Mi mente, sin embargo, no podía conciliar la paz. La noticia de Luna me carcomía, un eco incesante de inquietud que me mantenía alerta. ¿Dónde puede estar?, me preguntaba, sintiendo un nudo en el estómago que se apretaba cada vez que pensaba en ella. Afuera, la lluvia comenzaba a caer como un llanto sombrío. Las gotas resbalaban por el cristal,
haciendo que la luz titilante de la sala pareciera aún más distante. Me levanté, sintiendo la urgencia de actuar. No puedo quedarme aquí sin hacer nada, pensé, y sin dudarlo, decidí que debía salir en busca de Luna. Acaricié una vez más a Max, deseando que su sereno momento de recuperación tuviera la fuerza suficiente para sostenerme. Voy a buscarla, amigo, no te preocupes, le prometí. Su mirada, aunque tierna, me transmitió la necesidad de estar en casa, pero el amor que sentía por Luna me instó a hacer lo contrario. Al salir, la lluvia se convirtió en un torrente que empapaba mi piel, mientras caminaba por las calles que tanto conocía. No puede haberle pasado nada, intentaba consolarme, pero susurrar palabras de esperanza no llenaba el vacío que su ausencia había creado en mí. El mundo se sentía incompleto, como si un fragmento vital hubiese desaparecido. Los recuerdos de Luna comenzaron a inundar mi mente, su pequeño cuerpo jugando entre las hojas, su traviesa manera de animar cada rincón de nuestra vida. No puedo dejar que tengas otro final triste, grité al cielo, desahogando mi angustia mientras las lágrimas se confundían con la lluvia. No quiero perderte también. Mientras recorría el barrio, llamando su nombre, las sombras de la autocrítica volvían a acecharme. Te abandoné, la dejé sola, resonaba lentamente en mis pensamientos. La culpabilidad se arrastraba como un lobo, buscando debilitarme en mi búsqueda. Pero cada vez que un rayo iluminaba el cielo, encontraba un destello de esperanza. Ella es fuerte, siempre lo ha sido, me recordé, y continué buscando. Tras lo que se sintió como una eternidad, escuché un suave maullido que perforó mi aprensión. Mi corazón dio un vuelco mientras me dirigía hacia la fuente del sonido. Entre los arbustos, vislumbré la silueta blanca y gris de Luna, empapada pero feliz de estar viva. Mi cuerpo se movió impulsado por la emoción, y cuando llegué a ella, la abracé, sintiendo su calor contra mi pecho. «Estás aquí», le exclamé, dejando que mi aliento se deshiciera en sollozos. Con Luna entre mis brazos, regresé a casa, sintiendo que el peso del mundo comenzaba a desbloquearse de mis hombros. La lluvia ahora parecía un canto de celebración, una señal de que estaba volviendo a reunir a mi familia. Al abrir la puerta, Max levantó la cabeza, sus ojos brillantes al ver a Luna. El reencuentro de mis dos compañeros fue un espectáculo que destilaba amor, y un susurro de alivio salió de profundo en mí. No voy a dejar que esto vuelva a suceder, me dije, observando cómo jugaban, recuperando la alegría perdida. La vulnerabilidad que había sentido ahora parecía otorgar una nueva determinación. Sin embargo, justo cuando las sombras comenzaron a desvanecerse, un nuevo mensaje iluminó la pantalla de mi teléfono. Era de Sara nuevamente, pero esta vez las palabras temblaban en la pantalla: Luna ha desaparecido de nuevo. La última vez que la vi fue cuando volví a tu casa. El golpe fue devastador, la angustia acumulada amenazando con desplomarme. ¿Cómo es posible?, murmuré, mientras la desesperación me atrapaba nuevamente. En un instante, sentí que todas las esperanzas se desmoronaban. Tenía que encontrarla otra vez, y el temor de perderla se volvía insoportable. Me quedé paralizada, atrapada entre la esperanza que había recuperado y la nueva realidad que me empujaba al abismo. ¿Podría soportar otro dolor? ¿Estaría lista para volver a enfrentar el mundo si perdiera a Luna una vez más? El ruido del teléfono retumbaba en mis oídos mientras el tiempo parecía detenerse por un instante. Con la voz bloqueada por la ansiedad, respondía Sara: «¿Qué quieres decir con que Luna ha desaparecido de nuevo?» «Estaba aquí, conmigo». Su voz temblorosa llegó como un eco lejano, pero no lograba captar el sentido detrás de sus palabras, una mezcla de pánico y desesperación formando un nudo en mi garganta. Max, inquieto a mi lado, percibió mi angustia. Su presencia siempre había sido un bálsamo en los momentos de tormenta, pero ahora apenas podía aprovechar su confort. Me deslicé en el sofá, con la cabeza entre las manos, tratando de no sucumbir a la frustración. En mis pensamientos, comenzaban a girar imágenes de Luna, la inocente y cariñosa buena amiga que había traído alegría a mi hogar. Me pasé la mano por el rostro en un intento vano de despejar la culpa que se apoderaba de mí. ¿Dónde podría haber ido?
me preguntaba, alojando preguntas que retumbaban, desatinadas y angustiadas. La cabeza me daba vueltas, recordando las últimas horas, lo que hice y lo que no hice en el momento en que ella estaba más vulnerable. ¿Me encontraba distraída? ¿Cómo, por favor, puede ser que las cosas se repitan? Sollocé, y mientras la realidad me golpeaba duramente, mis ojos se llenaban de lágrimas, la lluvia seguía azotando la ventana, y cada gota parecía un recordatorio de mis errores pasados. Pero entonces un rayo de luz atraviesa mis desesperados pensamientos. Si Luna pudo regresar la primera vez, también lo hará de nuevo, me dije, alineando la determinación que anhelaba, aferrándome a la creencia de que todavía había esperanza. Me levanté de un salto, mirando a Max que me observaba con sus ojos sabios y comprensivos. Voy a buscarla de nuevo, Max. No puedo perderla otra vez. Él murió para ser un niño eterno, un compañero de aventuras. Juntos, salimos al exterior. La lluvia ya no era un obstáculo, sino un aliado en mi búsqueda. Caminamos por las calles conocidas de nuestro vecindario, miramos debajo de coches, detrás de arbustos y en cada esquina donde alguna vez jugueteó. Desesperada, llamé su nombre Luna. Mi voz resonaba en la atmósfera oscura, entre el sonido de los truenos y el lamento de la lluvia. Cada sílaba escapaba de mis labios como una súplica, entrelazada con el miedo de no encontrarla. Al pasar por el parque donde pasábamos tantas tardes, me detuve a escuchar, atrapando el eco de unas risas distantes en medio del frío. Esa ilusión momentánea se desvaneció tan rápido como había llegado, pero el rayo de esperanza depositándose en mi corazón no desapareció del todo. Mientras buscaba, me empezó a doler el pecho al pensar en el dolor que podría estar sintiendo Luna, y una idea apremiante se encendió en mi mente. ¿Qué si algo le hubiera pasado en la misma zona donde la encontré antes? Una chispa de esperanza iluminó mi ser. Ahí tengo que ir. Me volví en dirección al camino que llevaba al pequeño bosque que había al final de nuestra calle. Era un lugar donde a Luna le encantaba correr libre. Ese lugar también era donde había encontrado consuelo en nuestra primera aventura. Max, como si compartiera mi pensamiento, brilló de emoción, correteando a mi lado. El tiempo parecía desvanecerse mientras buscábamos, mis pasos resonando fuerte en el silencio que nos rodeaba, hasta que me detuve en seco. Juan, el anciano del barrio, estaba sentado en un banco, con una bolsa de pan en mano, mirando hacia la distancia, como si hubiera estado esperando algo. «¿Juan ha visto a Luna?», pregunté, mi voz temblando por la urgencia. Él sonrió de manera comprensiva, y antes de que pudiera formular una respuesta, un movimiento sutil en sus brazos hizo que alzara la vista hacia el lugar donde miraba. Mis ojos se abrieron de par en par cuando en el fondo de la pequeña senda, vi una silueta familiar. No era la blanca y gris que asociaba con Luna, sino una forma igual de pequeña que levantó la cabeza, pero no era ella. Un segundo gato negro miraba hacia mí, y a su lado, un pequeño collar brillaba bajo la luz del atardecer que se asomaba entre las nubes grises. «¿Qué es esto?», murmuré. Y en ese instante, la horrible verdad se caló en mis huesos. Miré hacia Juan, en busca de respuestas, pero el viejo simplemente sostuvo su mirada sobre mí. De repente, me sentí repleta de inseguridades, como si el hilo de la esperanza se soltara de mis manos y cayera al suelo. ¿Podría ser que el destino me estuviera jugando una broma cruel? ¿Acaso este nuevo hallazgo me indicaba que mi relación con Luna estaba condenada a repetirse en un ciclo de dolor? El nuevo gato se acercó, frotándose contra mis piernas. «No, por favor», le dije al aire, sintiendo que el peso de la realidad me aplastaba. «Luna, ¿dónde estás?». Y así, con el eco de mi propia desesperación retumbando en el silencio, supe que el dolor de abandonar y la soledad de esperarla de nuevo había surgido en mí como una sombra implacable. Mientras me perdía en mis pensamientos, la realidad seguía siendo incierta, y la búsqueda de Luna se convertía en una batalla entre la tristeza y el deseo de encontrar la verdadera felicidad. Al ver el collar que había llevado Luna, un torrente de emociones se apoderó de mí. Mi corazón se hundió aún más, y el frío del aire se tornó más punzante.
Aquel gato negro, que estaba tan alejado de los recuerdos de mi pequeña, se acercaba buscando calor, una fuente de consuelo que parecía ajeno a mi choque emocional. Lo siento, le murmuré a la criatura, sintiendo como las lágrimas volvían a nublar mi vista. No ahora, no es el momento. Pero el gato, con su mirada profunda y penetrante, parecía entender la desesperación que me invadía. Un silencio opresivo se alzó entre nosotros, como si el mundo estuviera esperando que yo encontrara la clave para liberarme de mi dolor. ¿Qué has hecho, Luna? ¿Por qué te has ido otra vez?, me pregunté en voz alta, asumiendo el papel de la madre que no había sabido cuidar a su hija. Mis pensamientos divagaban entre culpas, anhelos y la incertidumbre de lo que vendría. Las decisiones equivocadas que había tomado parecían ahora evidentes y dolorosas, como espinas en mi corazón. Max observaba todo, sutil pero firme en su postura, como si también estuviera sintiendo la carga emocional que me abrumaba. Pasé mis manos por su suave pelaje, aferrándome a su presencia como si de él dependiera mi propia estabilidad. Si encuentras a Luna, volveremos a ser felices, ¿verdad?, le dije, buscando respuestas en su inquebrantable mirada. Me giré hacia Juan, esperando que él pudiera ofrecer alguna esperanza en medio de la tormenta. ¿Sabes algo de ella?, pregunté, mi voz quebrándose. Él movió la cabeza lentamente, señalando con su mano al cielo un poco nublado. A veces, las búsquedas te llevan al lugar donde menos lo esperas, dijo con una calma que pareció tocar una fibra sensible en mí. Y también donde menos sientes que debes ir. Esas palabras resonaron en mi mente, dando pie a un ligero destello de luz en medio de mi angustia. Donde menos lo espero, repetí, recordando todos esos lugares que Luna solía explorar, los que había catalogado en mi memoria como seguros, y ahí, justo en ese instante, una idea audaz se plantó en mi mente. El viejo invernadero. Era un sitio al que Luna siempre quería ir, un lugar misterioso rodeado de arbustos que se alzaban como testigos silenciosos de su curiosidad desbordante. Sin pensarlo más, giré en dirección al sendero que llevaba hacia el invernadero, seguido de cerca por Max. El camino estaba cubierto de ramas y hojas mojadas, y aunque la lluvia amainaba, el suelo era un espejo de mis luchas internas. Por cada paso que daba, sentía como mis miedos y ansias se entrelazaban, creando una tela de araña en mis pensamientos. Y, de repente, el invernadero se alzó ante mí, como un palacio encantado en el corazón de la naturaleza. La puerta se encontraba entreabierta, y un olor fresco y terroso se deslizaba hacia afuera, abrazando mis sentidos. Empujé la puerta con suavidad, y lo que encontré en su interior me dejó sin aliento. El espacio estaba desordenado, flores marchitas se apilaban por aquí y por allá, pero era el brillo de una figura familiar en el rincón lo que capturó mi atención. No era Luna, pero era una pequeña sombra que podría ser su esperanza. Un tercer gato, más pequeño que los otros, con manchas parecidas a las de Luna, salió de las sombras, mirándome con ojos dorados llenos de curiosidad. Mi corazón se detuvo por un momento. «¿Eres tú, Luna?», intenté describirle, pero al instante me di cuenta de lo que todos estos encuentros representaban. Cada uno de ellos revelaba un fragmento de mí misma que se había perdido en el camino, un daño que necesitaba sanar. El nuevo gato se acercó, y con él, mi dolor parecía aligerarse un poco. Pero entonces, escuché un movimiento atrás de mí, un suave ruido que provenía del exterior. Una figura emergió de entre la bruma. Era Sara, con la respiración entrecortada y los ojos anegados de preocupación. Mi corazón dio un vuelco y mientras su silueta se delineaba más claramente, la presión del momento se intensificó. «¿Estás aquí?», preguntó, como si acabara de correr una maratón emocional. Sin embargo, lo que más me impactó fue la expresión que llevaba en su rostro, una mezcla de alivio y angustia que reflejaba la intensidad de nuestra conexión en aquel trueno silencioso que compartimos. «Luna ha desaparecido». Me apuré a explicarle, entrelazando mis pensamientos dispersos. «Pero este lugar tiene algo tal vez». No pude terminar, la revelación de Sara me sobrepasó más allá de cualquier palabra. «Yo la vi esta mañana», confesó, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Estaba con un grupo de gatos».
Me pareció que jugaban, la revelación me golpeó como un rayo. Si me había perdido en la búsqueda de Luna en un ciclo de dolor y desilusión, ahora se abría una nueva senda. Quizás había comunidad, compañía, un espacio donde Luna podría haber encontrado paz en lugar de soledad. Una punzada de ansiedad me atravesó, pero también una chispa de luz se cernía entre toda esa incertidumbre. Vamos, tenemos que encontrarlas, decidí, sintiendo como mi corazón palpitaba con una mezcla de valentía y terror. Max ladró como si supiera que el rescate estaba llamando, y juntos, los tres, nos lanzamos al exterior. La lluvia ya no era enemigo, sino un manto que nos cubría y nos unía en nuestra búsqueda. A medida que nos adentrábamos en la niebla del bosque, ocurrió algo inesperado. El abrigo de la naturaleza envolvió nuestras dudas, y una especie de esperanza resurgió a cada paso. Mientras las sombras danzaban a nuestro alrededor, decidí que esta vez no me dejaría paralizar por el miedo. Era tiempo de enfrentar mis batallas, de encontrar a Luna y a mí misma en el camino compartido, pero, ¿y si Luna había encontrado un sentido de pertenencia entre aquellos gatos que nunca podría darle? Esa pregunta fluyó en mi pecho, mientras la oscuridad se espesaba con cada instante. Quizás el verdadero camino hacia la redención no era buscarla sola, sino comprender todo lo que había aprendido al perderla. Cuán complicadas son las redes de amor entre los seres, y como a veces, las respuestas que más anhelamos se encuentran en los lugares que menos esperamos, y así seguimos, hacia un destino incierto, pero ahora con un nuevo fuego encendido en nuestros corazones, listos para descubrir las verdades ocultas que el dolor de la búsqueda había traído consigo. La densa niebla envolvía el bosque, como un manto de incertidumbre, y a medida que avanzábamos, las sombras crecían a nuestro alrededor. Cada crujido bajo nuestros pies parecía un eco de mis temores, y la luz tenue que se filtraba a través de las hojas apenas iluminaba nuestro camino. Un silencio pesado se posó sobre nosotros, solo el sonido de la respiración entrecortada de Sara y los suaves pasos de Max rompían la inquietante armonía. ¿Dónde la viste exactamente?, pregunté, mi voz sonaba casi ajena en ese espacio lleno de recuerdos. Sara se detuvo un momento, como si la pregunta la llevara a un lugar doloroso. En la zona de los árboles caídos, un poco más adelante. Ellos estaban jugando y parecían tan felices. Su voz se desvaneció, dejándola atrapada entre la nostalgia y el desconsuelo. ¿Y si ya no quiere volver? La duda me atrapó por un instante, como un escalofrío recorriendo mi espalda. Era un pensamiento que me negaba a aceptar, pero que crecía en mi pecho como una sombra ominosa, recordándome que quizás, en su búsqueda de libertad, Luna había encontrado su lugar. No, no puedo pensar así, murmuré, casi con desesperación. Sara me miró y la preocupación en su rostro me hizo sentir más vulnerabilidad. Si la ha encontrado, merecemos saberlo. Y si es así, deberíamos dejarla ir, dijo, desafiante pero suave, como si comprendiera el dilema de mi alma. Asentí, aunque la idea de perderla de nuevo me desgarraba. La responsabilidad de mi amor por ella me retorcía por dentro. ¿Qué significaría realmente dejarla ir? Era un sacrificio tan egoísta como noble, y en mi búsqueda de respuestas, estaba nadando en un mar de ambigüedades emocionales, pero no había tiempo para dudas. La urgencia de encontrar a Luna me empujó hacia adelante, un paso tras otro, en un intento desesperado de salir de ese laberinto de pensamientos. El camino se hizo más estrecho y oscuro, las ramas de los árboles se entrelazaban, creando bóvedas que parecían querer atrapar nuestros temores. De repente, un maullido resonó en la distancia, difuso pero inconfundible. El sonido vibró a través de mí como un rayo de esperanza, y mis latidos se aceleraron. ¿Escuchaste eso?, exclamé, mis pies acelerando en respuesta al instinto de que Luna podría estar cerca. Sara asintió, y con un nuevo empuje, nos dirigimos hacia la fuente del sonido. A medida que nos acercábamos, mis sentires se tornaban una mezcla de euforia y miedo. Era un caos dentro de mí, y cada ladrido de Max acentuaba mi confusión. Por favor, que sea ella, repetía en mi mente, casi como un mantra. Cuando finalmente llegamos a un claro, el aire se volvió espeso y electrificado, los árboles danzaban suavemente mientras el silencio se hacía eco, y ahí, en el centro,
estaba un grupo de gatos. Algunos corrían y saltaban entre las hojas en un juego alegre y despreocupado. Y en medio de ellos, mi corazón se detuvo. Luna estaba allí, fija, con una mirada sabia y llena de vida. La visión me abrumó, su pelaje brillaba con la radiancia del atardecer y su maullido era todo lo que había deseado escuchar. Pero, a su alrededor, todo parecía extraño. A medida que me acercaba, la sonrisa en mi rostro se congeló. Luna no solo estaba rodeada por otros gatos, había uno cerca de ella, un macho de pelaje suave y negro azabache, que se movía con significativa confianza. Algo dentro de mí tembló al verlo. Su presencia era como el viento en una tormenta, trayendo consigo una serie de emociones contradictorias, celos, confusión y la lucha interna entre el amor y el querer lo mejor para ella. Luna, llamé suavemente, esperando que al oír mi voz, viniera corriendo a mis brazos. Pero ella se quedó inmóvil, observándome con ese fuego en sus ojos que parecía decirme que su elección, en este momento, estaba más allá de mí. Cuando la vi dar un paso hacia el gato negro, el mundo pareció colapsar a mi alrededor. La verdad se deslizó en mi mente como una daga, no solo estaba buscando a Luna, me estaba enfrentando a mi propia incapacidad de soltarla. En ese instante, el maullido del gato negro resonó, un sonido suave que parecía conquistar su atención. Sin querer, sentí que la profunda conexión que había tejido con Luna se estaba transformando en una red de inseguridades. ¿Cómo puedo dejarla ir?, musité, sintiendo el desgarro en mi pecho empujando cada pregunta y cada deseo a la superficie. Sara, que había permanecido tras de mí, sintió la carga de mis pensamientos. Es tu decisión, pero recuerda que a veces dejamos ir para que otros puedan hallar lo que necesitan, susurró, mientras mis ojos se fijaban en Luna y el gato con el que se movía. Me di cuenta de que su felicidad podría no estar atada a mí. En su independencia, podría haber hallado un refugio, un hogar en un nuevo mundo donde las decisiones no estuvieran dictadas por la angustia o la culpa. Pero lo que eso significaría para mí lo ignoraba. La duda me consumía, y ante la inminencia de ese cambio, me sentí más asustada que libre. En un instante, el gato negro se giró, y vi su mirada crítica, una especie de desafío. ¿Quería competir con él por el amor de Luna? ¿Era eso lo que había impuesto sobre mí? Al darme cuenta de lo ridículo que sonaba, la emoción y la desesperación se mezclaron, llevándome a la esencia de la lucha interna que había llevado durante tanto tiempo. Había estado persiguiendo sombras, olfateando recuerdos desvanecidos, y, sin embargo, aquí estaba, muy cerca de la verdad que temía enfrentar. A veces, lo que más amamos no es lo que se queda, sino lo que nos permite crecer y evolucionar, pensé en voz alta, mientras el eco de mis propias palabras reverberaba en el aire denso que nos rodeaba. Pero aquí, bajo la mirada de la naturaleza y rodeada por los gatos que durante tanto tiempo había considerado competidores, estaba a punto de enfrentar la respuesta que tanto temía. Aferrada a Max y a Sara, sentí que la vida y el destino por un instante se detenían en un halo de posibilidades. Con un profundo suspiro, tragué un nudo en mi garganta, decidida a abrazar la verdad, sin importar lo dolorosa que fuese. Si te elige, Luna, entiendo. Pero en ese preciso momento, un ruido rompió el linaje de mi pensamiento, una figura emergió desde el fondo del bosque. Era un hombre, con una chaqueta de cuero y una mirada que parecía conocer secretos ocultos. Tan pronto como lo vi, mis miedos arraigaron más profundo. ¿Qué quieres?, pregunté, sintiendo que la linterna de la esperanza se opacaba ante la llegada de un desconocido, y a la vez, dando la bienvenida a una nueva etapa de preguntas inquietantes dentro de mí. La búsqueda había tomado un nuevo giro, y la revelación de lo que estaba por venir se cernía en la atmósfera, intensificando la expectativa del desenlace. El hombre avanzó un paso cauteloso, su mirada enigmática fijada en Luna, quien parecía magnetizada por su presencia. No te asustes, dijo en un tono suave, casi como un susurro perdido entre las hojas. Vengo en son de paz. Pero la calma en su voz no logró disipar la tormenta de inquietud que se arremolinaba en mí. Aquí estás. Su mirada era profunda,
casi como si pudiera ver a través de mi alma, y por un momento, sentí que podía leer mis miedos más ocultos. La has estado buscando, ¿verdad? ¿Quién eres?, exigí, sintiendo que cada latido de mi corazón resonaba con desconfianza. Max, a mi lado, emitió un suave gruñido, como si entendiera la tensión que se cernía en el aire. Sara se movió más cerca de mí, su mano buscando la mía en un silencio compartido que hablaba de complicidad y miedo al mismo tiempo. Soy solo un amigo de los gatos, respondió el hombre, su voz todavía suave, pero ahora con un dejo de seriedad. Sabías que ella no estaba perdida, ¿verdad? Ella ha encontrado un camino aquí, entre los suyos. Luna se movió un poco más cerca del gato negro, y una punzada de celos atravesó mi pecho. Sentí que mi respiración comenzaba a ser irregular. ¿Qué quieres decir con eso? Ella es mi gata. La dejé ir, pero no quiero que se quede con ustedes. Las palabras salieron de mi boca, llenas de frustración y miedo a perderla. Lo que más deseas es lo que menos puedes poseer, dijo el hombre, y su voz resonó con una tristeza que parecía reflejar mi propio dolor. Ella busca lo que tú no le has podido dar, una vida sin ataduras, una libertad en la que se sienta completa. Y eso incluye tomar sus decisiones. Mis ojos buscaron a Luna, buscando ese rayo de conexión que siempre habíamos tenido. Pero al mirarla, con sus ojos brillantes y su pelaje radiante, supe que no se trataba simplemente de mí. Era un ser independiente, y, tal vez, había llegado el momento de aceptar que el amor más puro a veces implica dejar ir. ¿Y si me necesita? ¿Y si una vez me elige a mí y no a este extraño? Balbuceé, sintiendo que la rabia y la tristeza se entrelazaban en mi pecho como un nudo apretado. La pregunta quedó en el aire, reverberando con la fragilidad de todas mis inseguridades. El hombre pareció entender mi angustia. No eres un extraño para ella. Eres su hogar, pero el hogar llega a ser un concepto amplio. Ella se siente atraída por algo más que solo la seguridad de tu amor. Está explorando su identidad. Sus palabras atravesaron mis defensas, revelando la verdad que había mantenido oculta dentro de mí, el miedo a no ser suficiente, el miedo al abandono, el miedo a perder a la única compañera que había sabido dar luz a mis días más oscuros. ¿Y si la elige? Pregunté, temerosa de la respuesta. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero hice un esfuerzo por mantenerme firme, sin querer dar a esos sentimientos el control en ese momento tan crítico. ¿Qué pasará entonces? El hombre mantuvo su mirada en mis ojos, como si tratara de comunicar algo más profundo. Es posible que jamás la pierdas del todo. A veces, las elecciones que hacemos no son finales. Ella podría volver. La felicidad que encuentra aquí no significa que no te ame. La vida, como bien sabes, está llena de caminos entrelazados. Mientras reflexionaba sobre sus palabras, el temor inicial que me había paralizado comenzó a transformarse en un destello de esperanza. Quizás había belleza en el acto de soltar, en permitir que Luna tomara el camino que su instinto le dictara. Pero en mi corazón, había un eco de duda que crecía como un oscuro susurro que no podía ignorar. Luna se acercó al gato negro, jugando con él en una danza vibrante. Mientras los miraba, sentía una especie de vacío, pero también una chispa de alegría al ver que ella estaba feliz. Pero cuando ese gato negro se inclinó hacia ella, un maullido suave brotó de su garganta que resonaba como un canto de libertad. Fue en ese momento que comprendí que no era solo su felicidad lo que estaba en juego, era la mía también. ¿Cómo puedo estar segura de que tomará la decisión correcta?, pregunté, mis palabras emergiendo casi como súplicas. Todo lo que puedes hacer es confiar en su instinto y en tu amor. A veces, el acto más valiente no es retener, sino dejar ir, respondió el hombre, con una seriedad que me hizo pensar en la verdad de sus palabras. El silencio se instaló de nuevo, y mientras observaba a Luna, una mezcla de amor y tristeza se apoderó de mí. La niebla comenzaba a disiparse, pero mi corazón seguía atrapado en un torbellino de emociones.
Sin embargo, justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, el gato negro se giró y se interpuso entre yo y Luna, como si supiera que el instante era crucial. Todo mi ser se tensó, un susurro de advertencia cruzó mi mente. ¿Qué harás ahora?, preguntó el hombre, con un tono que insinuaba que lo sabía todo ya. Me sentí despojada en su presencia, como si mi vulnerabilidad estuviera expuesta al fin. En ese instante, una sombra se deslizó entre los árboles, dando un paso hacia adelante. Mi corazón se detuvo de nuevo. Era una gata, con un pelaje blanco y manchas negras, que llevaba un collar que reconocí al instante. Se acercó con aire decidido, y el universo se congeló. Es una señal, murmuró Sara, mientras la gata se posicionaba junto a Luna. ¿Qué significaba eso? La confusión me abrumó, y la misteriosa llegada de la gata blanca sumó un nuevo nivel de incertidumbre y expectativa. ¿Qué mensaje traía desde las profundidades del bosque? El destino, como un romance inconcluso, no se daba por vencido. La búsqueda había dado un giro inesperado, y mis miedos y esperanzas se entrelazaban en un solo momento. ¿Qué historia derivaría de esta nueva revelación? La pregunta resonó en mí, mientras las sombras del bosque parecían moverse y danzar a mi alrededor, esperándome para tomar la decisión que marcaría el futuro de Luna y el mío. La gata blanca se quedó inmóvil, observando a Luna con una intensidad que parecía ir más allá de lo terrenal. Sus ojos eran dos espejos donde se reflejaban mis propias inseguridades, y en sus movimientos había una confianza que contrastaba con el torbellino en mi interior. No podía evitar compararla con Luna, enérgica, curiosa y llena de vida, cada una era un universo en sí misma. ¿Qué hace aquí?, pregunté, mi voz casi un susurro. Las palabras tenían un peso que me aplastaba, como si llevara el peso de todas mis decisiones en ese momento crucial. Intenté no pensar en cuánto había anhelado tener a Luna cerca, en cómo había transformado mis días oscuros en destellos de luz. El hombre sonrió con melancolía. A veces, los accidentes no son más que el desvío necesario en un camino mayor. Quizá, ella también está buscando respuestas, así como tú. Un nudo se formó en mi garganta mientras sus palabras resonaban en mí. La idea de que ambas, Luna y la gata blanca, pudieran estar en una búsqueda de identidad y conexión reflejaba mi propia lucha interna. Al final, las decisiones que tomaran no solo afectarían a Luna, sino a mí, a nuestro vínculo, a lo que significaba el amor. Luna se acercó a la gata blanca, con una curiosidad palpital. Los dos animales comenzaron a olfatearse, a danzar en torno a sí mismas como si hubieran compartido una historia antes. A pesar de la situación, mi corazón se llenó de calidez al verlas interactuar. En la danza de sus cuerpos peludos, vi un destello de alegría que no podía despreciar. ¿Y si elijo dejarla ir?, pregunté, casi para mí misma, mientras las lágrimas empezaban a salir involuntariamente. La idea pesaba tanto sobre mis hombros que sentí como si el aire se volviera denso y difícil de tragar. Esa será solo una parte de la historia, respondió el hombre, con una compasión inquebrantable en su mirada. Cada ser tiene un propósito, un camino que seguir. Quién sabe qué maravillas se te revelarán si eliges liberar el peso de tus expectativas. Las palabras resonaron en mí como una melodía suave, desencadenando algo profundo dentro de mi corazón. Un eco de esperanza se elevó entre la tristeza que me envolvía. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Comencé a comprender que liberarla no era una traición, sino un acto de amor verdadero. Mientras el gato negro se unía al juego, noté que la gata blanca daba pasos cautelosos hacia mí, como si hubiera entendido mi dolor. Se acercó más y se frotó contra mis piernas, difuminando mis lágrimas. Mi corazón se expandió ante el inesperado consuelo. Era como si ella diera fe de que, aunque soltar significaba dejarla ir, el amor a veces renace de maneras inesperadas. La brisa se volvió más intensa, llevando consigo hojas y murmullos del bosque. Algo se movió en el aire y, al mirarlo, me percaté que algo brillaba entre los arbustos. Un objeto abandonado, un collar viejo, sus colores desvaídos, con un pequeño cascabel que sonaba suavemente al pasar.
Al inclinarme hacia él, sentí que algo se removía en mi interior. Es un símbolo, dijo el hombre, acercándose a mi lado. Un recordatorio de que, incluso en la distancia, siempre hay un vínculo que nunca se romperá. Puede que el amor no sea posesivo, pero puede transformarse en algo hermoso, incluso desde la lejanía. El collar era una trampa de recuerdos, y dos imágenes se agolparon en mi mente. La primera vez que llevé a Luna a casa y el momento que fue parte de mi vida cotidiana. A través de ese pequeño trozo de metal, sentí nuestra historia cobrar vida, cada risita, cada abrazo, cada mirada cómplice. Significa que debo dejarla ir, murmuré con una voz temblorosa, casi como si fuera una oración. Al pronunciar las palabras, un peso abrumador me llenó, pero a la vez, liberó algo que había estado acumulando por tanto tiempo. Las lágrimas comenzaron a brotar de nuevamente, pero esta vez con una mezcla de tristeza y una inexplicable ligereza. Solo tú puedes tomar la decisión, dijo el hombre, lleno de una sabiduría serena. Pero si eliges el camino del amor, ten por seguro que lo que se pierde puede volver transformado en algo aún más hermoso. Antes de que pudiera responder, vi a Luna saltar hacia mí, con el gato negro detrás, como si él también quisiera ser parte de esta decisión, de este momento crucial. Ella se sentó frente a mí, mirándome con esos ojos que habían sido la luz en mis días oscuros, y sin hablar, parecía decirme que tarde o temprano, encontraríamos nuestro camino de regreso, sin importar lo que el futuro nos deparara. De repente, la brisa se volvió más fría, como un presagio que me erizó la piel. El campanilleo del collar se escuchó en el aire. Miré hacia el bosque y vi que otros gatos, figuras oscuras que emergían lentamente de las sombras, se acercaban hacia nosotros. La escena se transformó en un espectáculo vibrante y deslumbrante, como una rendición al encanto de lo desconocido. El hombre al lado mío esbozó una leve sonrisa, y la tensión en su rostro se desvaneció. Mi corazón latía con fuerza, mientras una pregunta importante emergía en mi mente: ¿qué significaba la llegada de esos gatos? Era un recordatorio de que la conexión jamás se rompe, sin importar las decisiones que tomemos. Estas criaturas han estado esperando este momento, dijo el hombre. Tal vez, la respuesta que buscas no está en lo que decides, sino en lo que estás dispuesta a reconocer. Mientras el grupo de gatos se acercaba, una mezcla de espera inminente y anhelo llenó el aire. La revelación estaba al borde de la manifestación, y para cuando me di cuenta, mi elección no solo sobre Luna la asociaba con su destino, sino con el mío. El sonido de las campanas resonaba en mi cabeza, y una visión fugaz cruzó mi mente. Una conexión que superaba lo físico, un vínculo que, de ser liberado, podría evolucionar en amor, en libertad, en algo aún más profundo. El corazón latía desbocado, y el futuro se sentía electrizante, como si estuviéramos al borde de algo extraordinario. Justo cuando mis pensamientos se enredaban, la gata blanca se me acercó, su mirada intensa y decidida reflejando una verdad que no podía ignorar. Era el momento de elegir, pero el destino traía consigo una revelación inesperada que aún no había previsto. En los ojos de los gatos que se posicionaban frente a mí, sentí que la historia apenas comenzaba a escribirse, y mis dudas se mezclaban con una curiosidad que no podía escapar. Mi alma se preparaba para la respuesta, cuando otra sombra emergió del bosque, y antes de girar la mirada, sentí que mi visión se nublaba entre los misterios que iban más allá de lo comprendido. ¿Qué nuevas revelaciones traían consigo? La pregunta flotó en el aire, mientras comprendía que el amor dual, la libertad y la conexión no habían hecho más que comenzar a entrelazarse en un nuevo destino. La historia estaba lejos de haber terminado. Cuando la gata blanca surgió de entre las sombras, sentí que el aire se transformaba de una manera palpable. Sus ojos brillaban con una sabiduría ancestral que desató en mí una oleada de emociones, una mezcla de dolor y esperanza. El hombre, con su calma infinita, observaba el encuentro, como si supiera que este momento era el epicentro de todas mis luchas internas. Con cada paso que daba hacia Luna, la angustia que había cargado se sentía un poco más ligera. Finalmente, estaba a su lado, junto al gato negro, rodeada de otros felinos que parecían haberla estado esperando. Era un espectáculo vibrante,
un recordatorio inequívoco de que su vida sería rica, llena de descubrimientos y libertad. Mi corazón se quebró un poco, pero en medio de la tristeza, también encontraba un atisbo de paz. Te dejo ir, Luna, murmuré, mientras las palabras caían de mis labios, un susurro que resonó en el silencio del bosque. En ese instante, una sensación de liberación se abrió paso en mi pecho, como si un rayo de luz atravesara la penumbra. Al hacerlo, el amor que una vez había sentido por ella se transformó en una corriente de energía vibrante, una conexión que trascendería la distancia. Los gatos se acercaron, formando un círculo a nuestro alrededor. En el centro de aquel abrazo animal, Luna giró su cabeza hacia mí y vi en su mirada un reflejo de mi propia lucha. Era una mezcla de tristeza y amor incondicional, como si ella entendiera que mi decisión no significaba el final, sino un nuevo capítulo en nuestra historia. Al ver ese brillo de alegría en sus ojos, comprendí que el verdadero amor no es posesivo sino esencialmente generoso, profundamente arraigado en la libertad del otro. Sabía que Luna prosperaría entre aquellos gatos, y su felicidad hoy era mi mayor regalo. No podía seguir amarrándola a un pasado que solo la limitaba. A pesar de la frustración y el dolor de haberla perdido momentáneamente, el eco de su amor me iluminaba. Miré al hombre que me había guiado a esta revelación. Su expresión era una mezcla de orgullo y comprensión. Hay poder en soltar. Eso es lo que realmente significa amar, dijo, y su voz reverberó como un eco en mi interior. Las palabras eran una invitación a abrazar mi propia transformación, a ver el futuro no como un vacío, sino como un lienzo en blanco. Un viento suave me envolvió, como un abrazo amoroso de la naturaleza. En ese instante, sucedió algo mágico. La gata blanca se acercó y se frotó contra mis piernas, generando un brillo en su pelaje que parecía iluminar mis más profundos temores. La conexión entre nosotros no se desvanecía, se reafirmaba en una nueva forma. Aunque Luna siguiera su camino, el amor que había cultivado en mi corazón no se extinguiría. Incluso si tomas tu propio rumbo, siempre te llevaré conmigo, me atreví a decirles, a ellas y a todos los gatos que compartían ese mágico momento. Con una mirada que solo ellas podían entender, me di cuenta de la verdad más profunda. Hay un lugar para todo amor. A veces, solo se necesita un cambio de perspectiva para ver el cuadro completo. Rodeada por la magia de la naturaleza, la verdad finalmente me iluminó. Aunque no podría controlar cómo se desarrollaría nuestra historia, siempre podría ser una parte vital de ella. Mientras la lluvia ligera comenzaba a limpiarme, una sonrisa irrumpió en mi rostro al ver a Luna jugar entre los otros gatos. Aquella revelación se sintió como un nuevo amanecer, una promesa de que mi amor por ella sería un faro, guiando no solo a Luna, sino también a mí misma. Y con ese pensamiento en mi corazón, supe que el amor no se mide en posesiones, sino en la capacidad de permitir que el otro crezca. Las últimas palabras que murmuré, llenas de conexión y aceptación, resonaron en el aire. Amar es dejar ir, para que el alma vuele sin miedo. Finalmente, comprendí que en cada despedida hay un nuevo comienzo, y el amor, en su forma más pura, nunca se pierde, simplemente se transforma en todo lo que hemos compartido y que seguiremos compartiendo, en la esencia de quienes realmente somos.